muy buenos días. Un placer tenerte aquí en casa. Muchas gracias. Contanos un poquito, ¿verdad?, sobre todo esto que se promociona, porque la verdad es que mucha gente dice, bueno, es que ese resultado es mágico, nunca había visto una cosa así, pero realmente qué tan eficaces son, ¿verdad? Y cuáles son las recomendaciones al respecto. Bueno, algo que hay que tener en claro a la hora de hablar de medicamentos para control de peso es saber que la obesidad y el exceso de peso es una enfermedad. Como una enfermedad que es, va a tener ciertas causas, que es lo que impiden que yo pueda tener una pérdida de peso apropiada y saludable a lo largo del tiempo. Y que es importante abordar cuáles son esas causas que hacen que no pueda perder peso para poder tratarlas de manera más apropiada. Durante muchísimos años hubo una deficiencia en cuanto a lo que era el tratamiento para este tipo de condiciones, pues todas las recomendaciones eran muévase más, coma menos. Coma menos, así es. Y habían surgido una serie de medicamentos durante el siglo anterior que eran más del tipo anfetaminas, que lo que producían era anorexia, la imposibilidad de comer alimentos, y eso tenía ciertas implicaciones a nivel cardiovascular o a nivel de otros órganos y sistemas que hicieron que aparecieran, sirvieran para bajar de peso, pero desaparecieran muchos de ellos a lo largo del tiempo, y los que persisten sean para control de peso a corto plazo. Pero no teníamos nada para control de peso a largo plazo, que esa es la diferencia. Y es el problema de los pacientes que siempre preguntan si hay efecto rebote. Logro perder peso, dependiendo de la intervención que tenga, pero al suspenderla empiezo con la reganancia. Y eso pasa con cualquier intervención. Han aparecido medicamentos nuevos que tienen mecanismos de acción diferentes que permiten que se puedan utilizar a largo plazo. Y eso es la innovación que está habiendo en este tipo de tratamiento. Guíanos, Laura, en cuanto al corto y largo plazo, ¿verdad? ¿Qué se refiere uno con largo plazo y cómo es que se utilizan y a qué nos estamos refiriendo con esto? Los medicamentos a corto plazo son medicamentos que usualmente se pueden usar en periodos de 3, 6 hasta 12 meses. Más de ese tiempo no son recomendables utilizar, vamos a necesitar hacer cambios, voy a tener efectos que ya no van a ser adecuados para mi salud. Medicamentos a largo plazo, estamos hablando de medicamentos que puedo usar a 3, 5, 10 años o incluso el resto de mi vida. Okay. Entonces, o sea, ahí podríamos pensar que si estamos consumiendo un medicamento a 5 o 10 años, no tiene repercusiones nocivas para nuestra salud. No, actualmente existen incluso ciertos medicamentos inyectables que han demostrado en otros escenarios tener incluso protección cardiovascular y renal, por ejemplo. O sea que además tiene beneficios. Que además tiene beneficios. Ahora, en todos estos medicamentos que son inyectables, si no me equivoco la mayoría, ¿verdad? ¿Realmente son aptos para toda la población o hay ciertas personas que no podrían consumirlos? Como todos los medicamentos, hasta un acetaminofén tiene efectos adversos, tiene indicaciones y tiene contraindicaciones. Entonces, en ese sentido, hay que tener en claro que no todos somos candidatos a utilizar este tipo de medicamentos. Estos son medicamentos además que ocupan regulaciones y ajustes a lo largo del tiempo, que van a necesitar elevarse la dosis conforme pasan los días, que van a tener efectos adversos que hay que paliar para algunos pacientes. Entonces es importante hacer abordajes médicos y ver si realmente un paciente es candidato o no. El mal uso de un medicamento de estos puede hacer que un paciente que es candidato a esta opción de tratamiento y que pudo haberse beneficiado muchísimo, no se vea beneficiado por el hecho de que lo utilizó mal desde un inicio. Ahora, ¿podríamos decir que alguien no es apto o candidato para este medicamento? Sí, existen pacientes que no son candidatos para el uso de este medicamento. Pacientes, por ejemplo, embarazadas o en lactancia materna no van a ser candidatos a utilizar estas opciones de tratamiento. Pacientes que tienen reflujos gastroesofágicos muy severos tampoco van a ser candidatos, o que tienen problemas de estreñimientos importantes, que tienen algo que se llama megacolon, que es una imposibilidad, un trastorno del movimiento del intestino, tampoco van a ser candidatos. Pacientes que han tenido antecedentes familiares o personales de un tipo muy específico de cáncer de tiroides que se llama cáncer medular de tiroides, tampoco van a ser candidatos a utilizarlos. Estos pacientes que además tienen antecedentes de ciertos eventos a nivel del páncreas, entonces como vemos, no todos somos candidatos a utilizar la medicación. Ahora, ¿cómo es que se utiliza, verdad? ¿Y qué es lo que hace para realmente lograr este cometido? Mucha de la respuesta de la forma en la que nuestro cuerpo regula la energía está en hormonas que se producen a nivel del tracto gastrointestinal. Entonces, la regulación del peso
va más allá de cuánto yo gasto y cuánto consumo. La respuesta más clara está en que hay personas que no se limitan y no aumentan de peso, y hay personas que comen menos y aumentan de peso. Entonces, la respuesta está más allá de solamente ese desequilibrio. Va a depender de cómo mi cuerpo regula esas necesidades o esas funciones de energía. Y eso va a depender de hormonas que se originan en el tejido adiposo, en el tracto gastrointestinal, en el páncreas, y que se integran en un nivel central que está en el cerebro, que se llama el hipotálamo. Estos nuevos medicamentos que han venido apareciendo son medicamentos que simulan la acción de unas hormonas que libera el tracto gastrointestinal cuando comemos. Esas hormonas actúan en diferentes niveles, y uno de los niveles en donde actúa es a nivel de ese centro de regulación de la energía que tenemos en el cerebro, que se llama el hipotálamo. Y ahí se regula cuánta energía es lo que yo necesito consumir, cuánto es lo que voy a gastar, cuál es mi necesidad de comer, cuál es mi sensación de saciedad, y se van a regular un montón de sensaciones a ese nivel. Ahora, es impresionante porque algo que causó euforia, podría decir yo, ¿verdad? Y mucha ansiedad de muchas mujeres y hombres por esta medicina fue lo que pasó con Kim Kardashian, que empezó a usar una de estas hormonas efectivamente y se bajó 7 kilos en aproximadamente menos de 3 semanas para poder ponerse, como decía ella, el vestido de Marilyn Monroe para la Met Gala. Véanlo ustedes que sí, ella siempre luce espectacular, pero necesitaba bajar unos kilitos para meterse en ese vestido, y lo logró con esto. Y eso hizo que despertara la euforia en los Estados Unidos con esta medicina. Sí, efectivamente, lastimosamente el boom mediático que se dio a raíz de eso ha hecho que haya un uso indebido de este tipo de medicaciones a nivel mundial. Entonces, como habríamos hablado, hay indicaciones, hay contraindicaciones y hay efectos adversos que indican que hay que tener un asesoramiento médico para utilizar los medicamentos. Eso es importante, porque si bien es cierto en otras partes del mundo se exige la receta médica, en Costa Rica este tipo de medicamentos lo están vendiendo a la libre. Entonces, aquí sería importante, doctora, que nos diga por qué. A ver, todo el mundo puede tener acceso, pero lo importante es tener ese seguimiento y esa asesoría de un experto. La mejor respuesta clínica se va a dar bajo una supervisión médica, precisamente porque se va a elegir cuál es la mejor opción de tratamiento para esta persona, cuál es la dosis que debe ir ajustando, va a advertírsele cuáles son los potenciales efectos adversos. Si un paciente no utiliza apropiadamente el medicamento, puede terminar hospitalizado. Entonces sí es importante saber eso, o sea, no es simplemente que yo voy a ir a comprar un medicamento, me lo voy a inyectar, porque, por ejemplo, si soy diabética, es un medicamento que también sirve para controlar la diabetes. Y si estoy utilizando insulina, me pongo este medicamento y no regulé la insulina, puedo tener eventos de hipoglicemia, y eso me puede llevar a un infarto, un evento cerebrovascular o a hospitalización. Ahora, el efecto rebote es lo que más preocupa, ¿verdad? Cuando uno toma cualquier tipo de medicamento, cualquier tipo de tratamiento para bajar de peso o incluso hasta procedimientos quirúrgicos. ¿Cómo funciona esto con respecto a estas inyecciones? El efecto rebote es mejor conocido en la parte médica como adaptación metabólica. Ajá. Y eso lo que implica es que nuestro cuerpo está construido de cierta manera para que no podamos perder energía. Evolutivamente estamos diseñados para eso. Entonces, al yo perder peso, mi cuerpo genera una serie de reacciones hormonales que hacen que yo tenga más hambre, que dure menos tiempo saciado y que además de eso gaste menos energía, baje mi tasa metabólica basal para recuperar el peso que perdí. Claro. Entonces, eso es el famoso efecto rebote. Con este tipo de medicamentos, al ser medicamentos a largo plazo, eso hace que ese evento de adaptación metabólica sea más lento, más prolongado, y eso evite que yo regane el peso que perdí. Entonces, sí hay estudios clínicos con el uso de este medicamento en las fases de mantenimiento, que se llama, que eso también es importante. No es que yo use el medicamento, llegue al peso que perdí y ya puedo dejar de usar el medicamento. Voy a necesitar ajustes para a largo plazo no recuperar el peso que perdí. Que es lo que queremos todos. Ahora, digamos, cuando usamos este tipo de tratamientos, la actividad física, ¿qué papel juega y qué es lo que más se recomienda? Los medicamentos por sí mismos forman parte de programas de control de peso. Los programas de control de peso abordan varias dimensiones, que se llaman. Entonces, yo debo abordar la parte médica, debo abordar la parte psicológica, porque muchas veces hay hambre emocional también. Tengo que abordar la parte de actividad física y la parte, por supuesto, de la alimentación. Entonces,
Estos medicamentos han demostrado ser mucho más efectivos cuando se hacen de manera integral, claro, con un programa que implique cambios de estilos de vida y la medicación. Por ahí que también se comenta, y esto es una interrogante para todos, ¿verdad? Cuando se habla de actividad física que nos puede ayudar en el cometido, en el objetivo de perder el peso, que tienen que ser como ejercicios vigorosos, que hagan, ¿verdad? Hacer un cardio espectacular, que básicamente caminar no me serviría. El ejercicio me sirve más para cambiar composición corporal, o sea, transformar grasa, quitarme grasa, ganar músculo, y no tanto para perder peso. Si yo quiero perder peso solo a punta de ejercicio, va a ser muy difícil. Claro. Entonces realmente eso de que tiene que hacer ejercicios extenuantes, vigorosos y demás, no. Si yo quiero perder peso, incluso el empezar a hacer movimientos continuos, el empezar a moverme, aunque no esté acostumbrado a eso, va a contribuir con ese punto final que quiero, que es perder peso. Excelente, doctora, muchísimas gracias como siempre. Y bueno, se habla del panorama, ¿verdad? No solamente en este caso para diabéticos, sino para personas que quieren perder peso de una manera sostenida en el tiempo y guiada. Y que por supuesto lo que hace es sumar a nuestra salud, que es lo más importante en todo esto. Doctora, muchísimas gracias. No nos habíamos visto, así que feliz 2023. Muchas gracias. Gracias.